Muy bien. Buenas noches tengan. Me disculpo por no haber podido pasar la clase esta mañana. He tenido algunos inconvenientes, pero sepan comprender. Lo que teníamos que ver hoy es un tema muy cortito, eh, que son los sistemas operativos y el funcionamiento de los sistemas operativos. Bien. Entonces, hoy vamos a aprender todo lo referente a lo que son sistemas operativos y el funcionamiento de estos y en qué se aplican, dónde están inmersos estos sistemas operativos. Muchas veces utilizamos tecnología y no sabemos de qué se compone la tecnología que nosotros estamos usando. Y si sabemos cuál es la tecnología que estamos usando y qué es lo que contiene, muchas veces no sabemos de qué empresa es, de qué línea es, qué tipo de términos y condiciones existen de estos sistemas operativos. Es un sistema operativo, es un programa, es el software que se inicia al encender el ordenador y se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático, tanto el hardware, que son las partes físicas, el disco duro, las pantallas, el teclado, etcétera, todo lo que podemos ver y tocar, ¿no es cierto? Y como el software son los programas, las instrucciones que nos permiten así la comunicación entre el usuario y el ordenador. ¿Eso qué significa? El sistema operativo empieza a funcionar una vez que nosotros encendemos el ordenador. Y no siempre el ordenador. Podemos encender nuestro celular, una tablet o un dispositivo similar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es este sistema operativo lo que hace funcionar nuestros aparatos. ¿Bien? Entonces, en síntesis, es un programa, es el software que se inicia al encender el ordenador. En la primera clase nosotros habíamos visto ya esto de la programación, ¿no es cierto? Entonces, la programación, la parte del software es la que hace funcionar a todos los ordenadores o los dispositivos que así lo requieran. Entonces, un sistema operativo es el programa más importante de la computadora. Es como que el corazón, ¿no? Un dispositivo, si no tiene un sistema operativo, pues no funciona. ¿Bien? Entonces, en realidad es un conjunto, este sistema operativo es un conjunto de programas que hace dos cosas fundamentales. ¿Cuáles son esas dos cosas fundamentales? Son organizar y administrar el hardware. Entonces, es un conjunto de programas que hace dos cosas fundamentales, les vuelvo a repetir, que son el organizar y el administrar el hardware. Bien, entonces el hardware del equipo. ¿Esto qué significa? Las partes internas y los periféricos, todo puede funcionar perfectamente, pero sin un sistema operativo no podemos usarlos. ¿Qué quiere decir con esto? Yo puedo tener un monitor, puedo tener perdón, un CPU, un mouse, un teclado, pero si no existe un sistema operativo que los anexe, que los una, pues no va a funcionar, ¿no es cierto? Lo mismo si yo tengo una portátil, ¿no es cierto? Si no tiene un sistema operativo, pues no funciona. Lo mismo pasa con el dispositivo, con los celulares, ¿no? Entonces, a finales de los años 40, cuando no había sistemas operativos, los programadores ponían en funcionamiento el hardware, repitiendo constantemente una serie de pasos muy laboriosos. Para automatizar este proceso es que se han creado los sistemas operativos. ¿Qué son los sistemas operativos? Ya les he dicho, es lo que hace funcionar nuestros dispositivos. Es la parte más importante de nuestros dispositivos. Pero la parte más evidente es darle al usuario la capacidad de comunicarse con la computadora, ¿no?
hasta no hace, bueno, en los años 40, cuando recién se estaba empezando con esto de la creación de los sistemas operativos, era muy difícil controlar un ordenador. Solamente lo hacían las personas muy entendidas en el área, muy estudiadas, ¿no? Hoy en día nuestros sistemas operativos son son muy fáciles de entender, ¿no es cierto? Todo está ahí. Cuando uno enciende su computadora, así no sepa usar, te dice, entre aquí, abra aquí, esta opción te hace esta cosa, te hace la otra cosa, ¿no es cierto? Es como que tienen toda, todo un manual o toda la receta para que nosotros podamos cumplir la tarea que queremos realizar en los dispositivos, ¿no? Entonces, ¿qué nos van preguntando? Te dice, por ejemplo, cuando tú quieres borrar un documento, te pregunta, ¿estás seguro de borrar? Son cositas que hacen que los sistemas operativos de hoy en día sean muy amigables con el usuario. Es decir, dotar a las computadoras de una interfaz que sea muy fácil de entender, de manera que cuando un niño enciende un celular o una computadora, es capaz de hacer todo sin que nadie le instruya, porque el sistema operativo está diseñado para ser entendido, ¿sí? Entonces, hoy en día existe competencia de varias compañías que se dedican a la creación de sistemas operativos. Ya más adelante vamos a ir viendo qué compañías son esas. Una interfaz, o sea, lo que vemos nosotros al encender el ordenador o ya sea al abrir algún documento, sea en Excel, en Word, en cualquier otro sistema, la interfaz es muy fácil de entender, ¿no es cierto? Entonces, esta interfaz es un conjunto de elementos que permiten la comunicación del usuario con la computadora. Estos elementos pueden ser palabras, letras, números, o podemos usar también un alfanumérico, o incluso imágenes y gráficos, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer un gráfico en Excel, por ejemplo, desplazamos las pestañas y ahí nos aparecen los gráficos. O sea, las opciones de manera gráfica para que nosotros vayamos escogiendo, ¿no es cierto? Entonces, un sistema operativo nos permite que el usuario se pueda comunicar con la computadora, hace de traductor, el sistema operativo, ¿qué es lo que hace? Hace de traductor entre nosotros y la máquina y viceversa. ¿Sí? Los tipos de sistemas operativos. Existen varios tipos de sistemas operativos y los más comunes son los sistemas operativos que están creados siguiendo los siguientes criterios. Son los criterios de administración de tareas, los criterios de administración de usuarios y los criterios de manejo de recursos. ¿Qué se refiere con esto? De los que están basados en los criterios de administración de tareas, se clasifican en sistemas operativos monotareas, ¿ya? Es decir, que se ejecutan en un único programa por vez. Entonces, aparte de los procesos propios del sistema operativo y aquellos multitareas, que también son denominados multitasking, que administran los recursos del CPU para lograr una cierta simultaneidad en los procesos ejecutados. Luego tenemos el criterio de administración de usuarios. Entonces podemos decir que este sistema operativo monousuarios nos permite el control de un único usuario y otros multiusuarios se manejan en bases a sesiones de usuarios. Tenemos el criterio del manejo de recursos. Pues existen sistemas operativos centralizados, limitados en su área de influencia a un solo computador. Podría ser un sistema operativo que solo está creado para un solo computador, o sistemas
posee un solo sistema informático y también sistemas operativos distribuidos que manejan diversos equipos simultáneamente. Entonces, esta es una clasificación de los sistemas operativos que son creados según un cierto criterio. El criterio de administración de tareas, para qué tareas está hecho el sistema operativo, el criterio de administración de usuarios y el criterio de manejo de recursos. Los sistemas operativos o las compañías que producen los sistemas operativos más comunes son el Windows, ¿no? Se podría decir que existe un monopolio de Microsoft Windows. Tenemos, es uno de los primeros también, ¿no?, que ha empezado a crear el sistema operativo. Entonces, de los más populares que existe, todos conocemos el Windows, todos tenemos el Windows instalados en nuestros ordenadores, ¿no? Inicialmente se trató con un conjunto de distribuidores o entornos operativos gráficos, ¿no? En un principio era muy gráfico esto del Windows, cuyo rol era brindar a otros sistemas operativos más antiguos, como el MS2. Entonces, el primer sistema operativo que ha sido creado ha sido el Microsoft, el sistema operativo de Microsoft o MS2. Entonces, esta es una representación visual del soporte y de otras herramientas de software. Esta se ha publicado por primera vez en el año de 1985 y desde entonces se ha ido actualizando a nuevas versiones, ¿no? En la actualidad creo que ya vamos por el Windows 11, si no estoy mal, ¿no es cierto? Entonces, seguido al MS2, la actualización del MS2 ha sido el Windows 3.1. Entonces, de Microsoft tomó la decisión de hacer un sistema operativo que tuviera una interfaz gráfica amigable para el usuario y como resultado obtuvo Windows. Este sistema, ¿qué es lo que hace? Nos muestra iconos en la pantalla. Estos iconos representan diferentes archivos o ya sean programas a los cuales se pueden acceder al darles un solo clic, ¿no es cierto? Con el mouse. Todas las aplicaciones elaboradas en Windows se parecen. Todos están como que normalizados, ¿no? Por lo que es muy fácil aprender a usar nuevo software una vez aprendidas las bases. Entonces, entre el Windows 10 y el Windows 11, por ejemplo, no hay mucha diferencia, más que algunas mejoras, que es mucho más fácil de comprender y entender el interfaz, ¿no? El MS2 se trata de un sistema operativo de disco de Microsoft, por sus siglas en inglés. Fue de los sistemas operativos más comunes para computadoras personales IBM durante la década de los 80 y a mediados de los 90. Este MS2 contaba con una serie de comandos internos y externos, mostrando en una pantalla oscura de manera secuencial. Entonces, este MS2 es un conocido con los nombres de PC2 y MS2. Entonces, este MS2 fue hecho por la compañía de software Microsoft también, y es en su esencia el mismo sistema operativo que el PS2. Otro sistema operativo muy importante es el Unix. Ya, no sé si han visto. Este sistema operativo ha sido desarrollado en el año de 1969 para ser portable. ¿Ya? Portable, multitarea y multiusuario. Se trata de realmente de una familia entera de un sistema operativo similar, algunas de cuyas distribuciones se han ofrecido comercialmente y otros en formato libre, siempre a partir del núcleo llamado Linux. Entonces, ¿quién es el que construye este sistema operativo? Es Linux, ¿no? Linux es, es una empresa similar a Microsoft, pero tiene más, por lo menos Linux se ha lanzado
con la, con la, con la idea de que estos sistemas operativos sean gratuitos, ¿no? Y no hay que pagar licencias como en el caso de Microsoft. El Mac OS, han debido ver también este tipo de sistemas operativos. Entonces, este Mac OS se llama así al sistema operativo de los computadores Macintosh de Apple. ¿Ya? Entonces, este sistema operativo lo hace Apple y se le conoce también como OS X o Mac OS X. Entonces, esto también está basado en Unix y es desarrollado y vendido en computadoras Apple desde el 2002. Entonces, Apple no recibe otro sistema operativo que no sea el Mac OS, ¿no? Entonces, no, si alguno tiene una Apple, debe saber esto, ¿no? Se trata de las competencias más acérrimas del popular Windows. Entonces, como bien se sabrá, Apple y Microsoft son eternos competidores. El Ubuntu. ¿Alguna vez han escuchado hablar del Ubuntu? Entonces, el Ubuntu es un sistema operativo. Este es libre y de código abierto, o sea que todo el mundo podría modificarlo, pero sin violar los derechos autorales ninguno, ¿no? Tiene ciertas normas, ciertas reglas, ciertos términos que no hay que violarlos. Entonces, por ahí alguien puede mejorar este sistema operativo, pues es abierto, ¿no? Uno puede entrar y poder mejorar este sistema operativo. Toma su nombre de cierta filosofía surafricana ancestral enfocada en la lealtad del hombre hacia su propia especie por encima de todo. Entonces eso es lo que significa Ubuntu, ¿no? Está basado en Linux. Ubuntu se orienta hacia la facilidad del uso y la libertad total, y la empresa británica que lo distribuye es Canonical, subsiste brindando servicios técnicos. Y este sistema, ¿quién no lo conoce? ¿No? El sistema operativo Android. Este sistema operativo está basado en el núcleo de Linux también. Opera en teléfonos celulares, en tablets y otros artefactos dotados de pantalla táctil, como son los videojuegos que son PlayStation, no sé qué otros jueguitos más hay, ¿no? Que tienen la pantalla táctil. Entonces, todos estos funcionan con sistema Android. Este último entiendo que los portátiles también ya están funcionando con el sistema Android porque tienen la pantalla táctil, ¿no es cierto? He visto algunos niños utilizando una portátil como como un celular. Entonces, este sistema Android fue desarrollado por Android Inc. y ha sido comprado posteriormente por Google, ¿no? Entonces, tal vez si se hubiera quedado solamente como dentro de Android Inc., no hubiera crecido tanto, ¿no? Entonces, como lo ha comprado Google, y Google es una empresa inmensamente grande, pues esto ha crecido, ¿no? Y se le ha dado un excelente uso. Entiendo que se ha comprado en miles de millones de dólares este sistema operativo, ¿no? Por lo que es tan popular que las ventas de sistemas informáticos Android superan a los sistemas informáticos de Microsoft para lo que son los ordenadores, ¿no? Entonces, eh, también Windows, por si acaso, si no sabían, Windows también tiene su Windows Phone, ya tiene un sistema operativo para, para celulares, ¿no? Para teléfonos celulares, pero estos teléfonos celulares son de Microsoft, que tienen que ser de Microsoft, ¿no? ¿Qué más? El funcionamiento de un sistema operativo. Entonces, ¿cómo es que funciona? Las funciones básicas de un sistema operativo son
administrar los recursos del ordenador. Grave, insisto muy bien, ¿qué hace un sistema operativo? Pues administra los recursos del ordenador, coordina el hardware, o sea, hace un nexo entre todo lo que compone un ordenador, ¿no? Será el teclado, el mouse, no sé, algún flash, incluso un audífono. ¿Qué más? Organiza archivos y directorios en los dispositivos de almacenamiento. Entonces creo que estas tres, tres puntos son muy importantes de lo que es un sistema operativo o de las tareas de un sistema operativo. Entonces, colocar el programa fuente almacenado en el dispositivo de entrada de acuerdo a cintas, tarjetas, discos, USBs. Entonces, ¿qué más hace? Desencadena la ejecución de un programa de lectura para el dispositivo elegido. Si yo pongo un flash a un ordenador, entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Instantáneamente lo reconoce y me da la posibilidad de abrir y trabajar sobre ese dispositivo externo. Después, desencadenar la ejecución de un compilador que traduzca el programa fuente, colocar los datos de entrada en dispositivos adecuados, ejecutar el programa objetivo y sacar el resultado, hasta sacar el resultado por la impresora si así lo necesitáramos. Entonces, ¿cuáles son las características de un sistema operativo? Definir la interfaz del usuario, o sea, es lo que vemos, ¿no? Para interactuar con un ordenador o un celular o algún dispositivo, compartir el hardware entre los usuarios, permitir a los usuarios compartir datos entre ellos, planificar los recursos y también recuperarse de errores, ¿no? Muchas veces un computador, un ordenador se cuelga o ahora los sistemas operativos son tan eficaces que estás trabajando y pasa algo, se cuelga y muchas veces, bueno, están diseñados para recuperar la información, ¿no es cierto? Uno puede recuperar la información. No, hasta no hace mucho, no sé, había un corte de luz, se cortaba y toda tu documentación se había perdido, ¿no es cierto? No se guardaba. Entonces cada vez son más eficientes lo que son los sistemas operativos. ¿Bien? Bien, ahora vamos a ver un video cortito en el que nos hace un resumen sobre los sistemas operativos, qué son los sistemas operativos, cómo funcionan y los tipos de sistemas operativos más comunes. Bienvenidos al salón de informática. ¿Estás listo para la clase? Pues comencemos. En la clase de hoy aprenderemos qué son los sistemas cooperativos, cómo funcionan, los tipos de sistemas cooperativos y algunas partes importantes que lo conforman. Cada día son millones y millones de personas los que tienen su ordenador, ya sea en el trabajo o desde casa para trabajar, para navegar por internet o realizar todo tipo de tareas. Sin embargo, hay un elemento clave para el funcionamiento de nuestro equipo, y ese es el sistema operativo. Concretamente, sin un sistema operativo, la gran mayoría de componentes de una computadora no nos serviría, ya que es el encargado de que el equipo funcione y de que cualquier software pueda hacer uso del hardware necesario para su funcionamiento. Si una computadora no cuenta con un sistema operativo, el equipo ni siquiera podrá encender. Un sistema operativo es un intermediario entre el usuario y el hardware, es decir, cada vez que se programa en el ordenador, el sistema operativo es quien permite que se abra, acceder a los recursos hardware y periféricos para su correcto funcionamiento y de asignarle la cantidad de memoria que utilizará en función de sus necesidades y el número de programas que tengamos abiertos en el equipo. El sistema operativo se comunica con todo el hardware conectado a nuestro sistema y mediante el uso de controladores poder hacer uso del mismo, ya sea un teclado, un monitor,
cualquier otro dispositivo conectado compatible. Hoy en día, lo general es encontrar sistemas operativos con interfaz gráfica. De esta manera, permiten que la interacción con los usuarios sea mucho más sencilla e intuitiva. Tal es la de otorgar todas las herramientas necesarias para poder controlar nuestro curso, poder hacer uso de él de la manera más cómoda y sencilla. Un sistema operativo está en muchas partes, componentes o características que pueden cambiar en función del tipo de sistema. Sin embargo, las partes del sistema más definidas y usadas por la gran mayoría de sistemas son kernel y núcleo, sistemas de usuario, sistema de archivos, sistema de protección, sistema de entrada y salida, gestión de la memoria principal, sistema de comunicaciones, sistema de recursos. El kernel núcleo es el software que constituye una parte fundamental del sistema. Podríamos decir que es el corazón del propio sistema, y de ahí su nombre. Se define como la privilegiado, como es el principal responsable a la hora de arrancar el propio sistema. Proporciona un control de nivel básico sobre todos los componentes hardware, y cuyas funciones principales son leer y escribir datos en memoria, procesar órdenes, identificar datos, decidir qué programa podrá ser uso determinado y durante cuánto tiempo. El kernel se ejecuta en un área aislada para evitar que cualquier software malicioso pueda manipularlo. La interfaz de usuario es la parte que permite al usuario interactuar con el ordenador. Esta interfaz puede ser gráfica, proporcionando un escritorio, ventanas y componentes gráficos para una interacción más efectiva, o bien puede ser a través de una línea de comandos. Los controladores son los encargados de permitir que el sistema interactúe con cualquier periférico, aunque no siempre es necesario para el uso de un nuevo hardware. Su uso es recomendado para evitar problemas, mejorar la seguridad y la experiencia del usuario. El sistema de archivos es el componente del sistema operativo encargado de asignar el espacio a los archivos, administrar el espacio libre y a los datos resguardados. La información guardada en la unidad de almacenamiento y la mayoría de sistemas maneja su propio sistema de archivos. El sistema de protección es el encargado de obligar a utilizar mecanismos de protección, determinar los controles de seguridad a realizar o establecer diferencias entre el uso autorizado y no autorizado. Es el mecanismo que controla el acceso de los programas o los usuarios a los recursos del sistema o especificar los controles de seguridad a realizar. El sistema de entrada y salida está formado por un sistema de almacenamiento temporal, una interfaz de manejadores de dispositivos y otra de dispositivos concretos, para que el sistema operativo pueda ser capaz de gestionar el almacenamiento temporal de entrada y salida y servir las interrupciones de los dispositivos. Gestión de proceso es el encargado de crear, finalizar, parar o reanudar procesos, enloquecer mecanismos para que los procesos puedan comunicarse y sincronizarse, así como posibilidad de establecer prioridades. En la gestión de memoria principal hablamos de una gran tabla de palabras o bytes, donde se almacenan datos de rápido acceso y que es compartida con la CPU y los dispositivos de entrada y salida. Es volátil y permite al sistema saber qué partes de la memoria están siendo utilizadas o por quién, decidir los procesos que se cargarán en memoria cuando hay espacio, así como asignar y reclamar espacio cuando sea necesario. El sistema de comunicaciones de controlar el envío y recepción de datos a través de las interfaces de red. El gestor de recursos es el encargado de gestionar los dispositivos de entrada y salida, programas o procesos en ejecución, la memoria secundaria o los discos y los recursos del sistema en general. Cuando hablamos de tipos de sistemas operativos, es posible hacer diferentes clasificaciones, como por ejemplo, según el equipo o dispositivo donde se ejecutan, o sus capacidades de procesamiento. En este sentido, podemos hablar de sistemas operativos que se ejecutan en los ordenadores, dispositivos móviles e integrados.
En los ordenadores, sistemas como el propio Windows, MacOS o Linux son los más populares o conocidos, pero no son los únicos. Y hay muchas alternativas o sistemas operativos de código abierto que podemos instalar, especialmente diseñados para gestionar y controlar nuestros ordenadores y que se adaptan según lo que busquemos utilizar en concreto. En los dispositivos móviles son aquellos especialmente desarrollados para estos, tales como smartphones y tablets. Los más conocidos son Android y iOS, aunque también existe Windows Phone. Los sistemas integrados son aquellos que se encuentran embebidos en determinados dispositivos y que favorecen la función de los mismos, como impresoras o electrodomésticos. Existen un montón de sistemas operativos para diferentes dispositivos. Podemos distinguir entre sistemas para PC, tales como Windows, MacOS, Linux, Solaris y ChromeOS. Para dispositivos móviles, presentan Android, iOS, BlackBerry, Windows 10 Móvil, etc. Y también existen sistemas operativos para Smart TV, por ejemplo, WebOS en LG, Firefox OS en televisores Panasonic, dicen que en Samsung, Roku y Android TV en muchos televisores Sony. Bueno chicos, la clase ha terminado. Si te ha gustado, déjame saber en los comentarios. Dale like al video, suscríbete y actívate la campanita para que no llegues tarde en la siguiente clase. Bien, muchachos, ese era el capítulo que teníamos que ver esta mañana. Bien, espero lo puedan ver, lo puedan estudiar. Así que mañana empezamos con el capítulo de base de datos. Que tengan un buen descanso.